Pelei, Mari compuche, Mari pupeñi, Mari pulamian, chumleimen, tu facian tu meo, incheta ayuklen, incheta kumelkalen, incheta newentelen tu facian tumu, ayukle tani piuke pupeñi pulamian. Wenen kupachali win kom tani wenui, tu faci trokin chemeo mulelu, come meo pupeñi pulamian, lel fun meo mulelu, waria meo mulelu café. Chumleimen, incheta ayuklen. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Compuche, Pupeñi, Pulamien. En este video cortito les quiero enseñar el uso, ¿cierto?, de una nueva partícula, ¿ya? La partícula que vamos a ver el día de hoy es la partícula que, como dice ahí, que, ¿ya? Para los que han visto los videos anteriores, ya sabemos que el Mapudungun, cuando nosotros conjugamos en tiempo pasado, o se entiende así, ¿cierto? Cuando nosotros lo decimos en Wincasdungun, ¿ya? Para más explicación de esto, tienen que ver los videos anteriores, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacemos para hablar en presente simple? ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, cuando conjugamos un verbo, por ejemplo, el verbo, qué sé yo, el verbo trekan, ya que hemos visto los videos anteriores, cuando yo conjugo trekan, trekai, mi trekai, la conjugación por defecto es en pasado. Yo caminé, tú caminaste y ella o él caminó. ¿Pelei? Nosotros, para poder conjugar y llevarlo a presente simple, como se habla en Wincasdungun, necesitamos la partícula que. Que. ¿Pelei? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo simple con el verbo lefen. Lefen. ¿Qué significa correr? Lefen. Ya sabemos, ¿cierto? Nuevamente, si no se acuerdan de esto, vean los videos anteriores. Nuestra raíz acá es la raíz lef. Lef. Pelei. Y simplemente tenemos que aplicar la partícula que. ¿Ya? Lefken. Yo corro. Yo corro o suelo correr. Lefkeimi, tú corres. Y lefkei, él o ella corre. ¿Pelei? Recuerden que si no colocamos la partícula que, no está en presente habitual o cotidiano o presente simple que se llama, sino que en pasado. Si yo, por ejemplo, quiero decir el verbo el cantún, que significa cantar, ¿ya? Yo necesito primero encontrar la raíz, el cantú, y luego colocar el presente simple, el cantuken, ¿ya? Yo canto, el cantukeimi, tú cantas o vos cantas, y el cantukei, él o ella canta. ¿Pelei? Y de esa manera, compuche, nosotros pasamos del tiempo pasado al presente simple, cotidiano o habitual. ¿Pelei, compuche? Peucayain, peucayal, lemoria, comeimen, lemoria, tamun puche.